Tenemos a un Dios que es fuerte, que es grande. Aleluya, God is good, aleluya. Así como estamos, entregamos este lugar a quien le corresponde. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, que siga allí instruyéndonos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, el Señor nos bendiga grandemente. Hay poderes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos están gozosos en la presencia de nuestro Dios, el Todopoderoso? Dice su palabra que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Y en este día, hermanos, ustedes y yo hemos hecho la mejor decisión de estar en la casa de Jehová. Hemos venido con un corazón humilde y listo para adorar su nombre, pero también para aprender de su palabra. Y en esta mañana, hermanos, vamos a entrar en la siguiente parte del servicio, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Y vamos, hermanos, a poner esos corazones listos para aprender la palabra que en esta mañana el Señor quiere que aprendamos. Amén. En esta mañana, hermanos, el Señor nos trae un tema muy hermoso que yo espero, ¿verdad?, para la gloria de su nombre, que llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones, que nos ayude a ser esas mejores personas que usted se quiere esforzar en ser. Quiero que el Señor hable a su vida, hermanos, de una forma maravillosa, de modo que usted mire el propósito que Dios tiene para su vida. Porque cuando Dios le llamó, hermanos, el Señor tenía un propósito con usted. Y digo tenía, pero Él lo tiene. Lo tenía porque quizás usted o yo a veces queremos cambiar los planes de Dios o no le obedecemos y desviamos el camino, y muchas veces pareciera que el propósito de Dios cambió, pero no, hermanos. El propósito de Dios es firme y recto. Y es de una sola forma de ser. Somos nosotros a veces los que nos desviamos, pero le damos gloria al Señor porque en este día, hermanos, vamos a encontrar nuestra identidad en Cristo Jesús y vamos a ver cuál es el propósito de su llamado. Para esto, hermanos, los voy a llevar al libro de Lucas en el capítulo 2 y vamos a leer una porción de la palabra. Nos vamos a ponernos de pie y si es posible, yo quisiera que alguno en la congregación nos dirija y nosotros lo vamos a seguir. Es Lucas 2, 25, 32. Si hay un valiente ahorita en este día, la hermana Rosario nos va a dirigir y nosotros la seguimos. Gloria al Señor para siempre. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despedirás a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Un encuentro con Jesucristo cambió toda mi vida. Es el tema en esta mañana, hermanos. Y vamos a ir a través de la Biblia, vamos a estudiar algunas citas del Evangelio de Lucas, en los cuales
vamos a estar mirando, hermanos, cómo Jesucristo tiene un impacto diferente en cada uno de nosotros. Es verdad que es un solo Dios, Él es todo poder y a todos nos llamó para un propósito, ¿verdad? Para darnos salvación. Pero también es una verdad bien grande que cada uno de nosotros lo recibe y lo toma o lo administra en una forma diferente. Cada uno lo digerimos de acuerdo a nuestro conocimiento o a nuestro deseo de ese encuentro con Él. De acuerdo a nuestras ganas de estar delante de su presencia, de gozarnos, de disfrutar de sus promesas, de sus maravillas. Y yo estudiando la palabra me daba cuenta que Jesucristo, a cada una de las personas con las cuales Él tuvo un contacto, en todas tuvo un efecto, pero no en todas fue igual. Y en estos días, hermanos, en nosotros sucede lo mismo. Aquí miramos en este pasaje de la Escritura que Simeón era un anciano que estaba en el templo el día que presentaron a Jesucristo, porque se acuerdan que había un rito que decía que después de ciertos días tenía que llevarse el niño, el primogénito, al templo y presentárselo a Dios, como se hace aquí. Ustedes saben, ¿verdad? Ese ritual que se hacía en ese tiempo, eso es lo que en este tiempo se practica todavía, se dedican los niños a Cristo Jesús. Entonces, eso era lo que estaban haciendo María y José, fueron al templo a presentar al niño, pero para la gloria de Dios en ese día, ahí estaba Simeón, un anciano que dice la palabra de Dios que él esperaba en la redención de Israel. Este hombre era un anciano que vivió toda su vida conociendo la promesa que había de Dios a través de los profetas de que vendría un Salvador para el pueblo de Israel. Y dice la palabra que el Espíritu, era tanto su deseo de él de ver la profecía cumplida, de ver al Salvador del mundo, que dice que el Espíritu Santo vino sobre de él y le dijo: no morirás hasta que no veas la promesa. Bendito Dios, aleluya. Y eso, hermanos, nos habla a nosotros del amor y la misericordia de Dios, en que cuando nosotros deseamos con todo nuestro corazón, hermanos, ver las maravillas y la gloria de Dios, la vamos a ver, porque así como Dios y el Espíritu Santo le habló a este anciano, y miramos que fue cumplida la palabra que se le dio, y dice que vino ese día al templo y en ese día fue cuando llegó María y José, y entonces el Espíritu a él lo dirigió y cargó y tuvo en sus brazos aquel niño, ¿verdad? Aquel hermoso, al rey que había nacido en Israel. Y dice que dijo: ahora, Señor, en el versículo 29, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Eso, hermanos, me habla a mí y me dice que el impacto que tuvo en Simeón, el tener el niño en sus brazos, fue algo que a Simeón lo llenó de paz, lo llenó de confianza. Y por eso él dice: ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz. Él tuvo en su corazón el sentir de que había visto la promesa de Dios y él estaba listo para irse. Había esperado muchos años, porque usted y yo conocemos por la enseñanza de la Biblia que allá desde niños a los israelitas se les enseñaba todo lo tocante a las promesas de Dios. Por eso esos niños desde chicos y luego jóvenes y adultos y mayores y ancianos, todo el tiempo conocían al Dios de Israel. Este anciano ya estaba en sus años de vejez, pero él tuvo la confianza en la promesa. Dios le dio la victoria y lo miró, lo llenó de paz. Ese fue el impacto en él. Vamos a mirar en otro pasaje, otra persona, hermanos. Creo que aquí estuvimos varios de nosotros, ¿verdad? El miércoles. Miramos cómo Juan el Bautista
estaba él en el desierto predicando, y yo les decía el miércoles que Juan el Bautista era un hombre rudo, era directo, sus palabras iban directo al grano, él no andaba por los lados, él iba directo. Y estudiábamos ese día que cuando le hablaban acerca de Jesucristo o lo comparaban con Jesús, este hombre era un hombre que se transformaba y se volvía humilde y manso. Y dice la palabra de Dios en Juan 3, 25 al 30, vamos a leerla. Y si alguien lo encuentra, me la puede leer, por favor. 3 del 25. Sí, del 25 al 30. Amén. La tiene el hermano Erwin. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Miramos que Juan está predicando en el desierto y él está bautizando, y él ya había dado testimonio que Jesucristo era aquel del cual él decía: atrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Pero miramos que los judíos, dice que se acercaron y le estaban queriendo sembrar como cizaña o celos, y le dicen: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ellos querían hacer sentir mal a Juan, el cual era un hombre que había tenido ya mucho éxito en su ministerio con su mensaje. La palabra dice que multitudes venían a él. Entonces, estos hombres querían de alguna forma distorsionar la relación, que aunque no había cercanía con ellos, pero sí estaban en la misma época, en las mismas regiones, y traían un mensaje que era también muy parecido. Entonces, ellos querían amarrar navajas. Estos hombres traían en ellos un espíritu de disensión, de discordia. Y dice que Juan les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, dándole gloria al que vive y reina. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo. Él está aceptando su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Y así, hermanos, pero lo que más, ¿verdad?, hermoso, y lo más que nos habla de su humildad y de su reconocimiento a Cristo es el 30. Y dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Sabiendo, reconociendo su posición en Cristo Jesús, que él solamente era el mensajero, él era la voz que clama en el desierto, preparando los caminos para Cristo el Señor. No aceptó él aquel asunto de discordia que le traían, sino que lo rechazó, parándose él en su lugar firme, en lo que él era, en lo que él sabía, para lo cual había sido llamado. En estos días, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, cuando alguien quisiera decir que aquella persona sabe más que tú, o que aquella persona está teniendo más comunión con Dios que tú, no te tienes que sentir mal para nada, hermano, sino que al contrario,
darle siempre la gloria a Dios, porque si aquel hermano es más espiritual, la gloria es de Dios. Y si usted se siente que usted está en una posición en que se siente un poquito más débil o un poquito atrás, hermanos, usted tiene las mismas armas que tiene el otro hermano: humillarse y reconocer a Cristo como su único y verdadero Salvador, como aquel que lo levanta del fango cenagoso y lo pone en lugares celestiales. Gloria a Dios. Cristo, hermanos, cuando nos llamó, no quiso que usted fuera menos que otro, para nada. Él llamó a todos para ser iguales. Dice que Él no hizo acepción de personas. Él llama a todos y a todos los llama para ser hijos de Dios. Nadie que es un hijo y el otro es ahí como un arrimado o un invitado. Todos somos llamados a ser hijos de Dios, del Dios vivo. Y a mí me impacta y me gusta la palabra cuando dice Juan: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Habemos o debemos de haber muchos Juanes Bautista en estos días, hermanos, que reconozcamos que el yo nos separa de las promesas y de las bendiciones de Dios. Es necesario que Él crezca en su vida y en mi vida para que veamos, hermanos, su gloria. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice. Amén, gloria a Dios. Y ese, hermanos, es el impacto que tiene Dios y Jesucristo en la vida de Juan. Que Juan, hermanos, reconoce su lugar en todo momento. El día, hermanos, que usted y yo reconozcamos la posición que nosotros estamos y que tenemos delante de Dios, ese día, yo le aseguro, hermanos, porque lo conozco por las promesas de Dios, que ese día que usted reconozca que necesita de Cristo Jesús para crecer en el Espíritu y para crecer en tantas cosas y ver promesas cumplidas y ver milagros en su cuerpo, para ver que aquella enfermedad, hermanos, lo sane, ese día que usted reconozca que Cristo es el todo en su vida, usted va a ver la gloria de Dios en gran manera, hermanos. Las enfermedades se debilitan ante su presencia. El problema, hermanos, no nos tumba, sino que en Cristo Jesús tenemos fuerzas. En Cristo Jesús tenemos, hermanos, no solo las fuerzas en la batalla, sino la victoria en la lucha. Amén. Amén. En Cristo Jesús, hermanos, tenemos todo, hermanos. Y por eso a Él siempre le damos la gloria y en Él confiamos. Hay otro pasaje en nuestra enseñanza, hermanos, que vamos a leer en Lucas 5:27. Ya miramos el impacto que tuvo en Simeón.